Buenos días. Desde la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, es muy grato tener al profesor César Carballo de la Universidad Católica Andrés Bello. Y el profesor nos va a conversar hoy sobre uno de los temas que yo creo básicos de la disciplina, las características del contrato de trabajo que define a esta disciplina y cuáles son los elementos que hacen que ese contrato sea diferente a otro tipo de contratos civiles y mercantiles. Es, digamos, los rasgos de especificidad que les van a hacer entender no solo las instituciones de derecho individual, sino también las instituciones de derecho colectivo. Profesor, la clase es toda suya y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Jackie, un inmenso placer por esta vía conectarme con todos ustedes, con muchísimo gusto. Voy a tratar de conversar sobre, en no más de 30 minutos, algunos aspectos me parece relevante en materia de, en particular, subordinación o dependencia jurídica, pero por supuesto abierto a debatir cualquier otro de los elementos de la relación de trabajo. De tal manera que voy a compartir pantalla de inmediato para llevar el curso de esta conversación. Espero que en este momento ya lo puedan estar viendo. Perfecto, lo que voy a intentar hacer es, en este tiempo, aproximarme al concepto de la subordinación desde su perspectiva original o clásica, para luego tratar de demostrar, y esa es la tesis que quiero compartir con ustedes, que ese concepto, a pesar de que ya ha surcado sus primeros 100 años, estimo que sigue siendo relevante, sigue siendo idóneo para definir la existencia de una relación de trabajo, a pesar de los múltiples cambios que se están generando y se van a seguir generando en la forma de organizar una unidad productiva. A estos fines, para desarrollar esta conversación, voy a plantear 5 aspectos concretos. Voy a hacer una referencia inicial, preambular, sobre el poder patronal y su arquitectura en la empresa. A partir de allí, en segundo lugar, cómo reconocer indiciariamente la subordinación, que es un concepto abstracto y por lo tanto necesitamos de elementos fácticos para reconocerlo en cada caso concreto. En tercer lugar, voy a mencionar la contracara de la subordinación, es decir, el otro lado de la subordinación, que es la autonomía. Creo que a veces los laboralistas nos centramos solo en el tema de la subordinación, afrontamos dudas sobre la subordinación, sufrimos excitaciones por la subordinación, pero nunca nos planteamos que si la subordinación no está clara, el planteamiento tendría que ser, ¿y acaso está clara la autonomía? Porque es un régimen binario y por lo tanto no basta con sostener que la subordinación en un caso concreto es pálida, es ambigua, para negar la relación laboral. Tendríamos que inmediatamente respondernos y decir, la subordinación es pálida y es ambigua, pero la autonomía es clara y contundente. Solo en ese caso podríamos negar la existencia de la relación laboral y no solamente en casos objetivamente ambiguos, que creo que es lo que muchas veces ocurre. Nos centramos solo en ese debate sobre la claridad o la nitidez de la subordinación. Para demostrarlo, trataré de pasar revista brevísimos minutos sobre un caso difícil para entender esos conceptos anteriores y cerraré simplemente con una conclusión o una despedida final. Bueno, lo primero, ¿no? Y que me parece que es lo más importante. El empleador ciertamente por diseño tiene un poder sobre los trabajadores. Ese poder visto desde la perspectiva del trabajador es lo que se suele denominar subordinación o dependencia jurídica. Desde su formulación originaria por allá en 1901 por Ludovico Barassi, que lo utilizó
desde una perspectiva civilista, pero lo entendió que era una clasificación básica entre trabajo autónomo y trabajo subordinado. Desde ese momento, desde 1901, se entiende que la subordinación supone un estado de sumisión, de sometimiento, de sujeción del trabajador al poder de otro, al poder del patrón. Ese poder patronal se va a desarrollar básicamente a través de su poder de dirigir el trabajo del otro, del trabajador, controlar o supervisar cómo se ejecuta y eventualmente disciplinar o sancionar aquellas conductas que no atiendan a sus lineamientos. De tal manera que esa subordinación nació entendida como un estado de sujeción del trabajador al poder patronal de dirección, supervisión y disciplina o sanción del trabajo ejecutado. Vale la pena también señalar que en Latinoamérica los conceptos subordinación y dependencia jurídica se suelen utilizar como sinónimos. Para hablar del caso venezolano, la ley venezolana, el decreto con rango, valor, fuerza de ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras, emplea, como es clásico desde la legislación del 28, la idea de dependencia. El trabajo prestado en el ámbito de una relación laboral es un trabajo personal, dependiente y remunerado. Esos son los tres elementos que permiten reconocer la existencia de una relación laboral. Y ha sido la doctrina y la jurisprudencia la que se ha encargado de sostener que esa dependencia a la cual alude el legislador es equivalente a la subordinación, a esta subordinación que acabo de mencionar, que acabo de explicar y que se mantiene absolutamente vigente. Termino solo con una acotación. Eventualmente, en algunos ámbitos, en algunos ordenamientos jurídicos, desde alguna perspectiva doctrinaria, a veces subordinación y dependencia no se utilizan como sinónimos. El caso emblemático desde el punto de vista normativo en América Latina es el Código de Trabajo de Panamá, que al definir la relación de trabajo dice subordinada o bajo dependencia, entendiendo por dependencia aquella de estado o de condición o carácter económico. Entonces, allá hay una diferencia. Utilizan subordinación como un rasgo básicamente jurídico, sometimiento a un poder del patrono, pero dependencia queda reservada a un estado o una situación de carácter económico. El trabajador obtiene de la prestación de su servicio los medios fundamentales de subsistencia para sí y para su núcleo familiar. Y eso es un rasgo que en el Código de Trabajo de Panamá permite reconocer la existencia de un vínculo laboral. Ahora bien, esa subordinación, y esto es lo que creo puede ser más útil, no es un mero concepto general o abstracto. Atiende al funcionamiento de la empresa, a la fisiología de la empresa. Es decir, la subordinación es un instrumento a través del cual el empleador logra que la empresa efectivamente funcione, se desarrolle en el sentido por él estipulado, por él deseado, para alcanzar los fines que él, el empleador, estima relevantes. La empresa es una combinación de factores, factores humanos, factores materiales, factores inmateriales, tal como se le define en el derecho mercantil. Asimismo se le debe considerar y se le concibe en el derecho del trabajo. De tal manera que el trabajador es uno de los factores que el patrono ensambla, que el patrono coordina, y por tanto la subordinación es un mecanismo, un instrumento para garantizar que ese trabajo, esa fuerza que aporta el trabajador, se ensamble, se coordine
se integre con los otros factores del modo en que se estima relevante por el empleador. De tal manera que, como reiteraré al final, porque me parece que es la gran conclusión, no hay una subordinación. Hay tantas organizaciones empresariales existan, porque la subordinación va a tener la forma, la intensidad, el modo que sea necesario en cada empresa, en cada actividad productiva, para que se alcancen los fines estimados relevantes por el empleador. Sobre esto volveré al final muy brevemente. Muy bien, la subordinación entonces es un concepto abstracto, es la sumisión al poder patronal, un poder de dirección, de supervisión, de disciplina. ¿Cómo lo reconozco en la realidad, en los casos discutidos, en los casos debatidos? Bueno, lo que ocurre es que los juzgadores, sean judiciales o administrativos, necesitan traducir ese concepto abstracto a rasgos concretos, fácticos, específicos, que puedan ser aprendidos, que puedan ser reconocidos en el caso analizado, escrutado, y entonces sí predicar acerca de la naturaleza jurídica de dicho vínculo. ¿Cómo se entiende este proceso de reconocimiento universalmente? Bueno, hago uso de la recomendación 198 de la OIT y termino con el caso venezolano. Muy brevemente, la recomendación 198 de la OIT, el único instrumento normativo de esa organización internacional referida a la existencia de la relación laboral, establece una serie de instrumentos o mecanismos para reconocer la existencia de una relación laboral. Yo por razones de tiempo me voy a referir a las que estimo más relevantes. En realidad son 5. Paso revista simplemente a el centro desde el cual debe desarrollarse ese proceso de reconocimiento, que no es otro que el principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Principio cardinal del derecho del trabajo, por cierto, en Venezuela, constitucionalizado y también consagrado tanto en el ámbito legal como en el ámbito reglamentario. Eso no es otra cosa que, en caso de colisión, contradicción entre elementos fácticos y elementos formales, el juzgador debe preferir la realidad, lo fáctico, los hechos, porque obviamente en una relación de desequilibrio en los poderes, el empleador podría imponer las formas que estime convenientes y el trabajador aceptarlas sin ningún tipo de resistencia. Lo segundo que la recomendación recuerda es, sería ideal, por las dificultades probatorias, que las legislaciones introduzcan una presunción de la existencia de la relación laboral a partir de uno o varios indicios. Ese es el caso de toda Iberoamérica. Toda Iberoamérica, con la única excepción, hasta donde alcanzo a detectar, del Uruguay, todas nuestras legislaciones tienen incluidas presunciones de existencia de la relación laboral a partir de la mayoría, en la inmensa mayoría, de un elemento fáctico, que es la prestación personal del servicio. Si el servicio se presta personalmente, debe reputarse la existencia de un vínculo laboral y, por tanto, el beneficiario de ese servicio tendrá que soportar sobre sus hombros la carga de desvirtuar la existencia de la relación laboral. Esa desvirtuación de la existencia de la relación laboral generalmente gira en torno a la demostración de la autonomía, por contraste a la subordinación. En tercer lugar, la recomendación alude a un conjunto de indicios que pueden ayudar, que pueden orientar al juzgador a la hora de tener que pronunciarse sobre un caso complejo, un caso difícil, un caso objetivamente ambiguo, nebuloso. Esos indicios, la recomendación los ordena en torno a 2 criterios. ¿Cómo se ejecutó el servicio? ¿Cómo se ejecutó el trabajo? Y cómo fue retribuido o qué prestaciones mereció. Ambas están previstas en el párrafo 13A y 13B de la recomendación 198. De tal manera que esto es una visión universal.
No importa el ordenamiento jurídico, no importa el lugar donde usted se encuentre, no importa la modalidad empresarial. Desde la OIT lo que se está diciendo es, si hay duda, aférrese a la primacía de la realidad. Ojalá cuente con una presunción de existencia del vínculo laboral que coloque sobre el beneficiario la carga de desvirtuar la existencia de tal relación. Y finalmente, si las dudas persisten, puede ser útil tener a la mano un conjunto, un cúmulo de indicios que puede tratar de verificarse si se dan o no en el caso práctico para que con base en ello el juzgador pueda dictar decisión. ¿Cuál es la práctica jurisprudencial en Venezuela? Bueno, efectivamente, en Venezuela, desde el año 2002, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, en su sentencia líder 489, asumió la técnica del test de laboralidad. Es interesante aclarar algo. La recomendación 198 es del año 2006. Esta técnica empleada en Venezuela se forjó, digamos, oficial, formalmente en el año 2002. Pero lo hizo a partir de instrumentos debatidos en la OIT, proyectos de convenio que al final naufragaron y que terminaron al final fraguando esta recomendación 198 en el año 2006. Como no se pudo alcanzar la aprobación, la adopción del convenio, esos criterios terminaron coincidiendo en un instrumento no susceptible de ratificación, meramente, digamos, ilustrativa o enunciativa de elementos que deberían orientar la política de los estados, que fue la recomendación 198. Pero está muy influido por lo que era el constructo que llevó a la recomendación 198. En definitiva, para decirlo ojalá rápido y sencillo, en Venezuela desde el año 2002 se ha impuesto una técnica con la cual en casos de duda sobre si existe una razón laboral, el juez debe pasar revista a un conjunto de indicios. En el mismo sentido que el párrafo 13 de la recomendación 198. Y lo que él descubra, lo que él aprenda, debe servir de fundamento para sostener si existe o no relación de trabajo en el caso concreto. ¿Cuáles son esos indicios? Y por razones de tiempo, no me voy a detener en cada uno de ellos porque son un amplio, digamos, un amplio número. Los indicios son, entre otros, determinar si el prestador del servicio fue sometido a órdenes, a instrucciones, si su trabajo estaba siendo controlado o vigilado, si estaba sometida a las coordenadas clásicas de sujeción a poder ajeno, que es un horario de trabajo y un puesto o lugar de trabajo, si trabaja exclusivamente para otro, si la relación es continua, si tenía que garantizar una cierta disponibilidad, estar disponible para ejecutar servicios si era llamado por un tercero. La pregunta de quién suministra las herramientas, los instrumentos de trabajo, las maquinarias, si es el propio trabajador o si es el contratante o beneficiario. Y un indicio que me parece que es muy relevante, poco usado, poco observado en América Latina, sí bastante por previsión normativa, desarrollado en Portugal y España, que es la idea de integración en la organización de la empresa ajena. Eso es una idea
fuerza muy importante porque conjuga 3 elementos que prácticamente empujan a sostener si existe o no una relación de trabajo. Incardina las ideas de integración, organización y empresa. Visto al revés, supone reconocer que existe una empresa, es decir, una combinación o conjugación de factores productivos destinados a un fin. Segundo, esa empresa no se produce espontáneamente. Alguien la organiza. Tiene que ser organizada. Tiene que haber una lógica organizacional, unas directrices organizacionales. Y por supuesto tienen que provenir de uno o varios sujetos que son los que determinan cómo se organiza esa actividad productiva. Y finalmente, integración. El prestador de servicio forma parte esencial, indisoluble, permanente, continua de ese entramado empresarial. Si se dan esos 3 elementos, al jugador no le queda o no le debería quedar otro remedio que reputar que existe una relación de trabajo entre el titular del poder de organización de la empresa y quien en ese ámbito solo aporta o preponderantemente aporta su fuerza de trabajo. Por eso creo que es un indicio muy relevante. Y luego están otros indicios que tienen que ver con la retribución. Si la retribución es periódica, si hay dependencia económica, si hay pagos en especie, si se otorgan facilidades, si se garantizan vacaciones, descanso, quién asume los riesgos financieros, etc. De tal manera que hay un cúmulo de indicios que en los casos complejos, ambiguos, el juzgador puede pasar revista. ¿Qué ocurre en este caso respecto de las instrucciones? ¿Qué ocurre respecto del suministro de herramientas? ¿Qué ocurre respecto del horario? ¿Qué ocurre respecto del modo de retribución? Y al final va a tener un panorama, un cuadro dibujado donde él, con una distancia correcta de apreciación, como cuando uno va a un museo y va a ver un cuadro que no se coloca a milímetros porque pierde la idea del contexto, colocado a distancia correcta de apreciación, puede entender si hay una pigmentación favorable a la relación de trabajo, a la subordinación, o por el contrario, si encuentra una pigmentación de autonomía. Y con base en ello, fundamenta su decisión. ¿Cuál es la contracara de la subordinación, como anunciaba al principio? La autonomía. Esto es un régimen binario. Si alguien sostiene que no es un trabajador subordinado, está afirmando implícitamente que es un trabajador autónomo. No hay otra opción. Alguien me puede decir, pero cuidado, hay países donde hay otras opciones. España tiene trabajadores autónomos económicamente dependientes. Es cierto, pero son autónomos. Comienza predicando que son autónomos. Es una especie del género trabajador autónomo. Lo que yo sostengo es, no hay entre autonomía y subordinación un tertium genus, un tercer género. No hay una tal cosa como el semiautónomo, no. Puede haber un autónomo dependiente económico, un autónomo integrado en empresa ajena, pero el régimen es o autónomo o subordinado. Y yo creo que vale la pena, cuando se tengan dudas de la calificación jurídica, preguntarse también, ¿está clara la autonomía? Solamente pongo un ejemplo para pasar, digamos, al próximo punto y cumplir con el tiempo estipulado. ¿Cuáles son? Así como la subordinación supone la sujeción a un poder ajeno de dirección, de vigilancia y de disciplina. Por contraposición, la autonomía supondría que el trabajador puede establecer el modo en que se va a ejecutar, los materiales, sin ningún tipo de control en su ejecución, apenas quedando condicionado por el resultado. De tal manera que hay una relación, en el caso del autónomo, de reglas o condiciones originales, pactadas contractualmente o fijadas,
luego una ejecución autónoma que queda simplemente sometida al control del resultado de la obra que éste aporta. Esa sería, digamos, por contraposición, la autonomía. Y el ejemplo que traigo a colación, que me parece muy llamativo, porque precisamente no es un ordenamiento que uno pueda sentir particularmente protector del trabajador, como es el caso de los Estados Unidos, es lo que se ha venido aplicando cada vez con mayor fuerza, que es el llamado test ABC para determinar si efectivamente el trabajo es autónomo o dependiente. Ese test ABC, que tuvo un origen legislativo en algunos estados, jurisprudencial luego, en un estado tan importante como California, lo que dicen en definitiva es, si hay una discusión acerca de si el trabajo es autónomo o no, quien sostenga que no es empleador, es decir, quien sostenga la autonomía, tiene que probar 3 elementos concurrentes. 1, que el trabajador ejecutó el servicio con sus propios medios y bajo sus propios lineamientos, es decir, él fue ajeno al proceso de ejecución. Segundo, que el objeto de esa actividad, el fin de esa actividad, es ajeno a la actividad del beneficiario. Diríamos en Venezuela, no es inherente al contratante. Dirían en Colombia, no está dentro de su actividad misional. No está en el núcleo duro del negocio del contratante. Y tercero, que ese trabajador habitualmente, normalmente actúa como autónomo y por tanto cumple con todos los requisitos formales y prácticos que uno esperaría de un trabajador de esta especie. Esto simplemente para evidenciar el rigor de la prueba que se coloca en los hombros del beneficiario, caso en el cual, si no lo cumple, se declarará que existe una relación de trabajo. El tiempo que me queda, simplemente quisiera hacer un ejercicio práctico, medianamente práctico. En los casos difíciles, en un caso difícil, ¿cómo opera todo lo que he venido diciendo en un caso complejo, un caso difícil, un caso debatible? Y el caso que he utilizado desde hace algunos años es por conocido, por generalizado, es el caso de los trabajadores en empresas integradas en torno a plataformas tecnológicas. Los casos que ya vemos en Venezuela de delivery, caso Rappi, Globo, etcétera, también de transporte de personas, caso Uber, por ejemplo, que han producido un largo debate, un extenso debate, un intenso debate que ha tendido a resolverse a favor de la existencia de una relación laboral, pero que todavía se discute en algunos ámbitos. Por ejemplo, en Brasil, la sentencia de más alto nivel declaró la inexistencia de una relación de trabajo en un caso de esta especie, aludiendo a que el trabajador no está disponible y él puede fijar dónde, cuándo presta el servicio y que por tanto eso es incompatible con una relación de trabajo. Entonces, uno empieza a preguntarse en un caso difícil, ¿cuáles son los indicios de autonomía? Entonces, uno puede encontrar, efectivamente, no hay una disponibilidad de tiempo y espacio, no está obligado el entregador de Rappi, por ejemplo, a estar en tal lugar a tal hora. Eso es cierto, no existe tal obligación, no hay obligación de exclusividad y aportan instrumentos importantes como vehículo y el móvil. Estos serían como los elementos centrales de autonomía. Pero frente a esto, tal como yo lo veo, hay una avalancha de indicios de subordinación. Y cuando digo avalancha, no solamente digo en el número, digo en la calidad, en la importancia, en la relevancia de estos indicios. ¿Qué encontramos allí? Bueno, desde cosas tan obvias como el uso de uniformes y emblema de empresa ajena. La primera alarma
casi, digamos, intuitiva de que estamos frente a un trabajador, es ver a alguien uniformado anunciando la empresa de otro. Así es, intuitivamente podremos decir, ese es un trabajador subordinado. Pero además de eso, en algunos casos el servicio es personalísimo o intuito persona, caso Uber por razones de seguridad. La clientela es ajena, es del titular de la plataforma. El precio del servicio lo fija el titular de la plataforma. Las estrategias de mercado las fija el titular de la plataforma. Está sometido a evaluación y disciplina por parte de tanto del titular de la plataforma como de los usuarios. La plataforma es ajena y la plataforma tiene tal importancia que hace ver, digamos, la importancia minúscula de una motocicleta o de un móvil celular. Es decir, palidece la importancia de una motocicleta o de un móvil ante una plataforma tecnológica que es el núcleo, el cerebro y la columna vertebral de la empresa. No hay disponibilidad de tiempo y espacio, pero hay una disponibilidad. Lo que pasa es que es una disponibilidad de nuevo cuño, es una disponibilidad plural y difusa que la nueva tecnología permite. Yo ya no necesito que un trabajador esté en un sitio y a una hora. Yo tengo una comunidad de trabajadores potencialmente vinculados a mi plataforma. De tal manera que si no hay uno que esté disponible, habrán otros en una cadena cuya densidad determino yo con mi algoritmo, yo titular de la plataforma, para que el servicio se ejecute. Con lo cual sustituyo la ineficiente disponibilidad rígida de tiempo y espacio por una disponibilidad de grupo, que es la que yo llamo plural y difusa, donde hay una cadena de potenciales trabajadores. Si me falla uno, otro u otros en esa larga cadena lo atenderán y siempre podré ejecutar el servicio con eficiencia. Y finalmente, cuando uno ve todos estos elementos, termina concluyendo que el trabajador está integrado en una empresa ajena, caso en el cual no tengo duda, tendría que proclamarse que existe una relación de trabajo. Bueno, vencido el tiempo, cierro, simplemente recordando lo que dije al comienzo. No hay un modelo de subordinación. La subordinación atiende a la estructura de la empresa. Por tanto, cualquier análisis de existencia de la relación laboral en casos difíciles tiene que partir de demarcar la empresa en cuyo ámbito se presta el servicio para entender la subordinación que esa estructura va a segregar para garantizar sus fines. Y en definitiva, lo que estamos viendo es que habrá tanta subordinación como sea necesaria para asegurar que la empresa funcione. Si es innecesario vigilar, pues no se vigilará. Si es innecesario disciplinar, no se disciplinará, garantizando que la empresa funcione. Y si eso es así y se atenúa, lo que se va a atender es a invisibilizar la relación de trabajo y, por tanto, ahorrar costos y, lo que es más importante que los costos, riesgos. Por tanto, tenemos que dejar de pensar en los factores clásicos y comenzar a entender cómo la subordinación se desarrolla funcional o fisiológicamente a partir de las nuevas estructuras empresariales. Con eso termino. Mil gracias, Jackie. Te devuelvo el uso de la palabra. Excelente. Además, en un tiempo ideal para estas plataformas, porque estamos justamente hablando de trabajo en plataformas, trabajo subordinado en plataformas, y que tiene también sus reglas para dar clases. Yo te quería hacer unas preguntas que tienen que ver con la evolución en Venezuela del concepto de subordinación, inclusive con intentos legislativos de ampliarlo. Yo recuerdo que en el año 85 el anteproyecto del profesor Caldera hablaba, igual que el Código de Panamá, de subordinación económica. Y eso no pasó. Y está tanto en el Código de Panamá
como en otras legislaciones, la idea de la subordinación económica que tiene que ver, o dependencia económica que tiene que ver cuando el trabajador, su principal ingreso, o sea, la papa, por decirlo así, depende de ese empleador. Y el otro tema, entonces, acá inicialmente no aparecía la idea de que pudiese de alguna manera introducirse como criterio la dependencia económica. En la ley del 90 habían algunos términos, en la ley orgánica del 90, que desaparecieron en el decreto ley. Y era la idea de cuenta ajena. Desapareció. Y ahora solo se reafirma la idea de dependencia. Y tomando en cuenta la recomendación 198, ¿tú crees que habría posibilidad en Venezuela de volvernos a plantear la idea de como criterio la dependencia económica? Gracias, Jackie. A ver si logro responder, ¿no? Y mil gracias por la pregunta. Ciertamente, fíjate, ese dato del proyecto de ley es verdad, inclusive, después lo voy a verificar, pero creo recordar que inclusive incluía también la dependencia técnica, pero no estoy seguro si hablaba de dependencia jurídica, económica y técnica. Creo que tengo la duda si estaban las tres, ¿no? Y eso causó muchísima alarma porque fue percibido como una ampliación, como tú bien decías, del concepto de dependencia y subordinación y por tanto del espectro de la relación laboral. Entonces inmediatamente hubo una reacción y se suprimieron esos dos cognomentos de técnico y económico y se quedó la dependencia jurídica. Entonces, en este momento, como tú bien apuntas, en el caso venezolano, uno no podría decir que la dependencia económica es un rasgo denotativo de la relación laboral. Es verdad, no lo es porque no está apreciado así por la legislación ni por la jurisprudencia. Apenas funcionaría como un indicio, pero sí los jueces lo vienen entendiendo como tal, como un indicio. Aparece en la recomendación 198, pero además, si me permites un agregado, pero ¿por qué es un indicio? Aquí no hay construcciones formales y fuera de la lógica. Es absolutamente lógico entender que eso es un indicio, y yo diría un indicio fuerte. Si yo dependo, mi subsistencia y la de mi grupo familiar, del trabajo que le ejecuto a otro, yo inercialmente voy a tender a adaptarme a las exigencias, formas, a la cultura del otro. De tal manera que se opera una suerte de subordinación estructural voluntaria. Yo en las láminas, no me paré en eso, pero tenía unas citas, digamos, de un libro sobre el poder, de un filósofo de origen coreano que trabaja en Alemania, que se ha hecho muy popular. Y uno de los puntos que él decía es que el poder no tiene por qué ser explícito, no tiene por qué ser agresivo. Al contrario, el verdadero poder asegura que voluntariamente los otros se sometan a él. Esa es la idea que está detrás de esto. No hace falta que yo te dé orden, entonces tú te vas a adaptar a mi estructura porque dependes de mí económicamente. Esa es la lógica que hay detrás de esto, ¿no? Y finalmente, lo segundo, que es un tema que a mí me ha interesado mucho, efectivamente en la legislación del 2012 desapareció la referencia del trabajo por cuenta ajena, que siempre ha estado previsto en nuestro ordenamiento jurídico a la hora de definir al trabajador. El trabajador es la persona que presta un servicio personal por cuenta ajena y bajo dependencia de otros. Esa era la definición clásica en Venezuela. Desaparece en el 2012. Yo creo, y esto es especulación, que desaparece por razones más que jurídicas, ideológicas. Eso es lo que yo creo. Porque la ajenidad significa reconocer que la empresa tiene una titularidad distinta al trabajador. Es decir, el trabajador no forma parte
no es titular de la empresa, no tiene poderes sobre la empresa, él es ajeno. Es un concepto demasiado cercano al de alienación que desarrolló Marx. En consecuencia, lo que yo creo es, desaparece por cuenta ajena, queda subordinación o dependencia, porque eso es un concepto técnico jurídico, está en todos los códigos y las leyes, inclusive de países declaradamente marxistas, como Cuba, China o Vietnam, pero no aparece por cuenta ajena, porque teóricamente la titularidad es pública o colectiva. Por lo tanto, no hay la idea de trabajo por cuenta ajena. Entonces yo creo que desaparece en el 2012 porque es una ley de transición que debería llevar a una economía socialista, en el caso del cual la ajenidad perdía sentido. Ahora, termino. Aunque se eliminó, la ajenidad sigue, es vivita y coleando, goza de buena salud. Y eso es evidente en las sentencias que se han dictado post 12. Los jueces siguen aplicando el test de laboralidad en los indicios vinculados a la ajenidad, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de reparo. Porque además son elementos muy relevantes para dejarlos de lado. Por ejemplo, ¿quién corre con los riesgos? Es demasiado importante para que un juez no lo tome en cuenta. Y eso tiene que ver con la ajenidad. ¿Quién aporta los medios, los instrumentos, las maquinarias? Eso es demasiado importante para que un juez no lo tome en consideración. Con lo cual, desaparece del nombre, de la regulación, pero sigue estando intrínseco. Porque, y esto sí juro, es lo último, como dijo alguna vez nuestro común y querido amigo Óscar Hernández en un trabajo que escribió con Óscar Hermide Uriarte, y que alguna vez tuvimos la posibilidad de discutir, es que la ajenidad termina siendo un elemento implícito en el sentido de que es el fundamento jurídico y ético de la subordinación. ¿Por qué un ser humano se somete al poder de otro? La respuesta es muy simple, porque ese otro es titular de una empresa donde éste trabaja y necesita que preste el servicio en la forma que él estime conveniente. De tal manera que la ajenidad funge de fundamento ético para diferenciarlo de lo que podría ser un estatus contrario a la integridad de la persona, que es la sumisión a un poder ajeno, una suerte de servidumbre. ¿Qué justifica esa situación? La ajenidad. Yo presto servicio en el ámbito de una actividad que otro organiza, que otro controla, que otro asume los riesgos, que otro apropia originariamente de los réditos. Eso es lo único que jurídica y éticamente puede fundamentar que un ser humano quede sometido al poder de otro. Por lo tanto, está allí implícito. Gracias, César. Creo que tocaste temas clave y me recordaste a otro querido profesor ya fallecido, Alfonso Guzmán, que le hacía mucho énfasis en lo que está en tus láminas, la idea de que la subordinación estaba, la esencia era que tu voluntad quedaba sometida a la voluntad de otro, al poder de otro. Inclusive, él decía que durante la jornada de trabajo había una pérdida de libertad. Y en la anterior legislación era muy claro, porque cuando uno veía la definición de jornada de trabajo, decía que era un periodo en el cual el trabajador perdía la libertad de movimiento. Y en las formas clásicas uno lo veía muy claro. Inclusive hay casos terribles, no nuestros, de Maquila, de la pérdida de la libertad de movimiento, que son razonables en las cadenas de producción, que tú no puedes moverte tu puesto de trabajo sin permiso, porque si te paran, no pueden seguir trabajando los demás. Y una vez una trabajadora, no en una cadena, pero sí en una máquina, pide permiso porque le está doliendo la barriga. Y la supervisora le dice, no, no te puedes parar. Bueno, le vino una peritonitis en el puesto de trabajo y murió ahí. Entonces, y la persona no se pudo parar porque estaba claro. Entonces, la idea de poder del otro
pérdida de libertad, está como central, y de ahí hay como manifestación, y me encantaron tus ejemplos de los trabajos que se han ido antes de la pandemia apareciendo, como delivery, Uber, acá ya tenemos Ridery como sistema de transporte, pero también está algo que ha aparecido con fuerza en la pandemia, el teletrabajo. Y con el teletrabajo me gustaría tu evaluación porque se dice que efectivamente en el teletrabajo desaparece el poder de dirección, que cada persona en el sitio que está trabaja como puede y como quiere y cuando quiere. Realmente desaparece o toma otra morfología el poder del empleador. Así es. Efectivamente, yo creo que es lo último, y no solamente otra morfología, Jackie, sino que a veces se verifica más intensamente los poderes clásicos patronales, mucho más intenso, porque puede haber un registro de cada segundo, cada momento en que se presta el servicio, con qué eficiencia, a través de qué mecanismo, plataforma, etcétera. Es decir, más bien la preocupación con el teletrabajo es ponerle coto al control patronal. Perdón, ahorita que recordé al profesor Hermida Uriarte, con el teletrabajo yo desempolvé un librito que escribí, imagínate tú, hace 20 años en la Universidad Católica Andrés Bello, que dejó de ser librito porque el prólogo me lo hizo Oscar Hermida Uriarte. Es decir, es librito a partir después del prólogo. Pero el profesor Hermida me hizo un prólogo, y por supuesto el prólogo mil veces mejor que lo que viene después. Y él decía, cuando el teletrabajo apenas en Latinoamérica se mencionaba, cuando el chiste era que había más gente estudiando teletrabajo que teletrabajadores, era el chiste en esa época, él decía, genialmente decía, este es el trabajo a domicilio que viene ahora con lentejuelas, revestido de novedad, ahora con el seudónimo de teletrabajo. Yo creo que, conociendo al profesor Hermida y su rigor, digamos, él no lo dijo estrictamente, dijo, en esencia es lo mismo. Es decir, cuidado. Y yo estoy un poco en esa idea porque a mí me da mucho temor cuando la palabra nuevo. Entonces, hay quienes cada vez que nombran algo nuevo es como que se reseteó todo lo que ha pasado y volvemos a empezar. De esto no podemos decir nada porque esto es nuevo. Y no es verdad, no es tan nuevo. Esto se parece mucho al trabajo a domicilio, mucho, con una diferencia, pero la diferencia no desnaturaliza la relación laboral, al contrario, intensifica el poder patronal, porque es un trabajo a distancia, es un trabajo que puede llevarse a cabo inclusive en el seno de la familia, pero ahora el empleador tiene cómo controlarlo también a distancia. Es un trabajo telesubordinado o telecontrolado. Entonces, yo creo que ahí es donde vienen las grandes diferencias. ¿Qué se ha utilizado o qué ha venido ocurriendo en estos casos? Lo primero es, todo lo que comentamos antes es perfectamente aplicable. Yo puedo trabajar a distancia a través de una computadora, a través de un laptop, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿ese trabajo dónde se inserta? ¿A dónde está dirigido? ¿En qué ámbito empresarial mi actividad va a quedar, digamos, reconocida o incorporada? Esa es la gran pregunta. La pregunta no es cómo trabajo, sino dónde se inserta el trabajo, quién organiza ese trabajo, a qué fines estoy trabajando. Por lo tanto, esto no desvanece la relación laboral y, al revés, como decía, más bien intensifica los controles patronales. Allí está la prueba más palmaria, es cómo ha resucitado la idea de desconexión tecnológica para evitar la tentación de que el empleador pueda permanentemente enviar comunicaciones, requerimientos, controles que puedan repercutir en la salud del trabajador o simplemente en su desenvolvimiento, porque efectivamente hay una mayor intensidad. Y el otro punto, solo para mencionarlo,
son los temores a la privacidad. El teletrabajo incrementa los riesgos de vulneración de los datos privados íntimos del trabajador y su familia, porque en la medida que trabaje en su hogar hay una invasión absoluta, inclusive hasta por razones de salud ocupacional. Un patrono que quisiera cumplir con los deberes de salud ocupacional de un teletrabajador tendría que decirle: yo quiero ir a tu casa, yo quiero merodear en tu casa, husgar en tu casa. Y si no lo hago, muéstrame o descríbeme tu hogar para poder yo cumplir mis obligaciones. Por lo cual hay un riesgo altísimo de vulneración que no ocurría ciertamente en el trabajo a domicilio. Entonces, en síntesis, ya que lo que quiero decir es, sí, el teletrabajo es muy parecido al trabajo a domicilio, pero las diferencias son para intensificar los poderes patronales, no para lo contrario, no para aliviarlos. Gracias, César. Y la última pregunta tiene que ver también con ideología. El artículo 55 del decreto ley establece que el contrato de trabajo se desarrolla en algo que yo nunca he entendido lo que es, el proceso social de trabajo. Y me cuesta mucho explicarle a los estudiantes qué es eso, pero ya que está cada vez, es decir, inserto en toda la regulación, ¿no sería ese otro nuevo poder de dirección, ya no de las partes de la relación, sino un poder externo que ingresa a ese contrato? Con lo cual transformaría la noción clásica de subordinación. Ya no estaría subordinado solo al empleador, sino a otra instancia que todavía no sé qué es. Sí, no, totalmente. Yo siempre, desde que fue dictada este decreto ley, yo traté de tomar en serio ese estribillo de proceso social de trabajo que está repetido una y otra vez y que tanto impulso tuvo que hasta el Ministerio del Trabajo cambió su nombre para denominarse Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. De tal manera que es una idea que desde el poder es clave. Es decir, es clave, tiene que ser clave. Y yo creo, Jackie, que efectivamente se trata de esa ruptura de la idea clásica de relación laboral y de el trazado de un camino hacia la transición a una economía socialista. ¿En qué sentido? En el sentido de que la relación laboral, clásicamente entendida como intercambio de fuerza de trabajo por salario, viene a ser, de alguna manera, sujeta, sometida, como tú sugieres, a un poder, a un criterio, a un valor superior que la condiciona y la somete. En cambio, ya no es interparte, ya no atiende a intereses individuales, atiende a un interés colectivo. El proceso social de trabajo, por tanto, fija los límites en que los individuos pueden desarrollar su interacción en el ámbito de la relación laboral. Y así siempre lo he entendido. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y qué elemento práctico tiene en este momento? Bueno, tiene algunos elementos prácticos, lo que pasa es que esto era una ley de transición. El proceso social de trabajo iba a terminar de ensamblarse cuando la transición al socialismo hubiese culminado, y para eso era fundamental los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Ese era el sujeto emergente que iba a impulsar la transición. Y fíjate, para ver si me voy a explicar, ¿por qué es el sujeto fundamental? Porque el Consejo Productivo de Trabajadores es un sujeto, es una instancia que representa al poder popular, no a los trabajadores. A pesar de su nombre, dicho expresamente por la ley del trabajo y por la ley de los consejos productivos de trabajadores, la ley constitucional de los consejos productivos, dice, es una instancia del poder popular, con lo cual el poder popular tiene presencia en la empresa, tiene gestión en la empresa, tiene poder en la empresa. El Consejo Productivo de Trabajo es el que garantiza que la empresa y la relación laboral fluyan
en torno a los ideales y objetivos del proceso social de trabajo, que persigue la satisfacción de las necesidades populares, que persigue el control de precios y la garantía de satisfacción de las necesidades, que garantiza que la actividad no sea paralizada, la continuidad de la actividad en favor de los intereses populares. Esa es la consagración final de esta transición, que como hemos visto, todavía estamos a trompicones conviviendo entre un régimen clásicamente de explotación capitalista con un régimen invadido o en tensión con elementos de una economía socialista. Todavía estamos en eso, digamos, en ese campo de tensión y de batalla, ¿no? Bueno, No sé ya si fui más o menos sí, claro. clarito, porque son las cosas que en estos momentos cualquier estudiante tiene que plantearse al estudiar una disciplina que fue construida bajo unos supuestos clásicos, que toda la discusión doctrinaria estaba en torno a las manifestaciones de la subordinación, que hay una discusión en el país sobre la aplicación del famoso test de laboralidad, y de repente aparece esto que parece que introduce otro elemento y que está transversalmente incluido en diversas disposiciones de la legislación. Al principio uno se la tomaba como a risa, varillas del socialismo, varillas de estos carrizos, pero parece que detrás, cuando aparece la ley constitucional de los consejos productivos, ya no es para tomárselo tan a risa, sino que hay una propuesta concreta de transformación. Jackie, perdón aprovechando tu comentario, y hay algunas trazas de esta idea en la propia ley. Por ejemplo, cuando hay una crisis en una empresa a punto de extinguirse, la legislación anterior decía el patrono y los sindicatos pueden pactar una negociación peyorativa, una reducción de personal. En la legislación del 2012 ya eso no es así. Eso pasa porque el Ministerio del Trabajo lo apruebe. Eso significa, esto no es un problema entre particulares. Aquí hay un interés social. Y es un claro ejemplo. Y el segundo ejemplo, ¿quién fijaba los servicios mínimos de funcionamiento y de mantenimiento en la legislación pre-2012? El sindicato con el patrono. Y ahora solo si no se ponían de acuerdo, se fijaban cautelarmente. Ahora no, ahora lo fija el Ministerio del Trabajo. ¿Qué hay detrás de eso? La idea de que esto no es un problema entre particulares, esto es un problema social. El proceso social de trabajo está interesado en cada empresa, en cada relación laboral, y por lo tanto los particulares no tienen libertad para decidir sobre la suerte de esa actividad productiva. Esos son dos ejemplos que encajan en la idea de proceso social de trabajo. Es una visión, inclusive recordando a Orwell, que en 1984 tiene el ojo del Estado en todos lados. Bueno, mil gracias. Esperamos que pronto, en la nueva normalidad, poder volverte a tener en nuestros salones. En la facultad te tuvimos hace poco con Hugo Díaz y lo disfrutamos mucho. Y ahorita vamos a comenzar una fase en la escuela, a ver si hacemos una especie de aulas virtuales por cátedra, a la cual va también esta ponencia tuya, para que todas las secciones puedan utilizarla. Mil gracias y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Jackie. Y a todos, Chao. por favor. Encantado. Chao. Chao.